Buenas tardes, soy Asun López y el presente trabajo profundiza en el paisaje cultural, o lo que es lo mismo, en las expresiones físicas, sociales y simbólicas del desarrollo humano del Valle de Siarp, un valle secundario del Pirineo catalán. Aunque a partir de los años 70 se destinaron las ayudas económicas al sector agropecuario y se impulsó un desarrollo territorial mucho más equilibrado y un turismo de deportes y de naturaleza, la realidad es que durante gran parte del año la mayoría de las casas permanecen vacías, existe un abandono del territorio y la actividad agropecuaria es menguada. Frente a este escenario poco alentador para sus pobladores, el objetivo general de este trabajo es conocer las especificidades del paisaje cultural del Valle de Siarp a partir de las experiencias espaciales cualitativas y subjetivas de sus habitantes. De este objetivo general se despliegan unos mucho más concretos, que son el identificar los sujetos culturales que conforman este paisaje, a exponer sus percepciones y sus sentimientos con respecto al entorno, también identificar los nuevos componentes físicos, sociales y simbólicos del paisaje cultural y finalmente determinar la utilidad de aplicar herramientas que son más propias de un trabajo etnográfico o de la psicología ambiental a la hora de desvelar las distintas capas que dialogan en un territorio. ¿Cómo se accede a lo cualitativo y lo subjetivo de la experiencia espacial de los pobladores del Valle de Siarp? Pues se hace a partir de un trabajo etnográfico que pone el foco de la investigación en las personas y sus múltiples maneras de comprender e interaccionar con el territorio. Concretamente se hacen 7 entrevistas profundas a individuos que están vinculados al valle, sea bien por residencia o por trabajo. Las entrevistas se estructuran a partir de una perspectiva entorno-conducta. También se hace el análisis de dibujos de cómo perciben el valle de Siarp, que realizan 4 de los informantes, atendiendo a sentimientos y significados subyacentes en distorsiones del dibujo, omisiones de elementos del dibujo o posiciones relativas de elementos del dibujo. También se mapean los dibujos edificatorios de los años 60-70 y se comparan con los actuales. Si bien la investigación recogió información sobre la demografía, la gestión territorial, el bosque, el turismo, los usos edificatorios de las casas y la política agrícola común, el presente trabajo únicamente se centra en estos dos últimos apartados. Con respecto al turismo, como comenta el ingeniero que regenta un refugio en el valle, la gente poco a poco ha ido dejando de vivir a partir de lo que cultivaba a su alrededor y empezaba a extraer la riqueza de otro modo. En el dibujo que realiza de cómo percibe el Valle de Siarp se ve esta vertiente turística, ya que únicamente representa los atractivos turísticos del valle. A diferencia del ingeniero que gestiona el refugio, la ingeniera agrónoma, madre de 2 hijos y que comparte una explotación ganadera con su padre en el valle, ella opta por representar el Valle de Siarp dibujando el conjunto de vecindades, parcelas agrícolas, personas, vacas, caballos, tractor, coches, y ignora esta vertiente turística. A la hora de comentar el turismo, ella considera que debe convivir con su actividad económica, que es la ganadería. A diferencia de los otros dos, el joven ganadero entrevistado decide representar el valle de una manera mucho más abstracta. Únicamente dibuja 2 casas, una de las cuales es más pequeña que la otra. La pequeña representa el sector económico ganadero, tal como indica la estratificación interna que tiene, y la grande es el sector turístico. Representa una casa turística típica, como indica el punto de información que está a su lado. La diferencia de tamaños tiene que ver con que refleja el crecimiento del turismo a expensas del encogimiento del sector ganadero. A diferencia de los demás, el geólogo jubilado
desde hace más de 10 años, él no representa actividad en su dibujo del Valle de Siarp, únicamente muestra las características orográficas y morfológicas del valle. Sin embargo, él considera que sí que se debe controlar el turismo. Gracias a la información aportada por parte de uno de los informantes, se pudo identificar todos los usos edificatorios de uno de los pueblos del valle, el pueblo llamado Yagunes, y se pudo comparar los usos de los años 60-70 con los actuales. Antiguamente, todas las núcleos familiares contaban con un corral y pajar, y actualmente las pocas casas que no se han convertido en alojamientos turísticos se han convertido en segundas residencias o casas de profesionales ajenos a la ganadería. En cuanto a la política agrícola común, se ha identificado un desequilibrio que se está dando en el territorio como consecuencia de una de las condicionalidades a cumplir por parte de los agricultores y los ganaderos para poder optar a ayudas económicas. Si se quiere una ayuda económica, tienes que asegurar que como máximo tienes 0,2 unidades de ganado mayor por cada hectárea de pasto de la explotación ganadera. Esto significa que cada bovino mayor de 2 años debe contar con por lo menos 5 hectáreas de superficie. Esta condicionalidad ha dado lugar a un sobredimensionamiento de las explotaciones ganaderas para poder percibir estas ayudas económicas en un sector que no es rentable. El sobredimensionamiento de estas explotaciones también ha dado lugar a la negligencia de mantenimiento de las explotaciones. Además, se ha identificado una dinámica especulativa en el territorio por parte de terratenientes mucho más poderosos que buscan hectáreas donde las encuentran, aunque implique ir a otras comarcas. Esto de nuevo da lugar a un abandono y una negligencia del territorio. Además, no asegura los terratenientes que vienen de fuera no invierten los beneficios en el lugar, haciendo que el pequeño agricultor y ganadero del valle se vea más vulnerable. Muchos de los informantes pronostican unos efectos fatales en el Pirineo y también comentan las desventajas que sufren los ganaderos del valle por encontrarse en lejanía con respecto a los polos de industria y por encontrarse en un terreno montañoso, ya que es mucho más difícil abarcar hectáreas en zonas montañosas que en zonas planas. Surgen también propuestas para fortalecer al pequeño ganadero y agricultor, mejorar el mantenimiento del territorio y a la vez revertir las dinámicas especulativas en la zona. La aplicación de esta combinación metodológica ha permitido acceder a las experiencias espaciales cualitativas y subjetivas. Se ha identificado unos sujetos culturales mucho más diversos en términos de formación, procedencia y actividad llevada a cabo en el valle, mucho más diverso que cuando la sociedad era ganadera y de subsistencia. También se identifica, a partir de las opiniones expresadas, que las imágenes colectivamente sostenidas son mucho más heterogéneas, mucho más contradictorias y distorsionadas. En el elemento de la casa se concentra uno de estas discrepancias del territorio. Para la ingeniera agrónoma, madre y ganadera, la casa representa un elemento de cohesión social del territorio, mientras que para el ingeniero que regenta el refugio de montaña, la casa es un elemento más a observar en el paisaje.
La conversión de la mayoría de las casas en alojamientos turísticos o en segundas residencias es la constatación de que se ha roto con estructuras socioeconómicas pasadas y que se ha adoptado la nueva función social del Pirineo como espacio de ocio. Por otro lado, se están dando efectos contraproducentes en el territorio por culpa del cumplimiento de la condicionalidad de la PAC, que está generando un sobredimensionamiento de las explotaciones ganaderas, está debilitando al pequeño ganadero autóctono, además de contribuir a la negligencia de conservación del territorio. La diversidad que encontramos de las experiencias espaciales cualitativas y subjetivas demuestran que debemos abandonar la asociación de cultura a un lugar. La cultura fluctúa acorde a todas aquellas fluctuaciones que suceden por migraciones internas, por interacciones cambiantes entre los pobladores y el entorno, por el desarrollo sociocultural cambiante de cada sujeto cultural. La diversidad cultural es inherente al propio paisaje, al propio lugar, por muy pequeño que sea. Y comprender esto es comprender que se necesitan aplicar trabajos interdisciplinares de análisis para asegurar un desarrollo cohesivo de los territorios. Muchas gracias.